Bueno, pues es un estudio muy profundo. Y hoy vamos a entrar entonces al tema del Verbo hecho carne. ¿Sí? Acuérdense que Juan pues fue uno de los discípulos amados de Jesús, quien anduvo con él y deja un testimonio aquí en el libro de Juan. Y es interesante porque todo se centra en algo bien importante en este inicio del libro. Ustedes pueden ver que en los demás evangelios, Marco, Juan, narran el nacimiento de Jesús, pero Juan no. Juan no narra el nacimiento de Jesús. Juan empieza a hablar acerca de la eternidad de Jesús. Y eso es algo muy importante, algo muy interesante, la eternidad de Jesús. Y esto él empieza en el versículo 1, dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Note por favor que hay tres palabras que se repiten, una palabra, que se repite 3 veces. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ese era es muy interesante porque ese verbo, ese era, precisamente habla de esa eternidad, de ese principio eterno de Jesús acerca de su inicio en este mundo. Y la palabra verbo es una palabra derivada del tetragramatón, que igualmente en el Antiguo Testamento se mencionaba la palabra Yahvé, que era el nombre de Dios, pero era una palabra que no podrían pronunciar los judíos de ese tiempo, porque el nombre representaba mucho para ellos, y era algo que no se podía decir. Por eso Juan retoma estas 4 palabras, esta palabra del tetragramatón, hablando acerca del verbo. En otras versiones dice la palabra, ¿verdad? En el principio era la palabra, y la palabra Dios, y la palabra era con Dios. Pero aquí Juan nos habla acerca de ese principio de la existencia de Jesús. Cuando nosotros nos remontamos a Génesis 1:1, nosotros nos vamos a dar cuenta que dice en el principio, si quieren ir a Génesis 1:1, o no sé si nos lo van a poner, nos lo van a proyectar, pero yo creo que sí, ahí está. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces estamos hablando de ese principio que Juan retoma y que viene a la mente precisamente de Juan desde la eternidad donde ya Cristo existía. Y luego dice, y el Verbo era con Dios. Es decir, ya existía, ya estaba con Dios. No fue algo que fue posterior al principio, sino fue antes del principio, que estaba con Dios, pero Juan todavía le dice, y era Dios. Cuando hablamos de primera de Juan 1, versículo 1 al 4, fíjense lo que nos dice la enseñanza aquí, en primera de Juan 1, del 1 al 4. En el principio, fíjense, era el Verbo, dice, primera de Juan, quien me está apoyando ahí, primera de Juan 1, versículo 1 al 4, si no aquí lo buscamos rápido. Primera de Juan 1, dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, fíjense, lo que era desde ¿qué? El principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante ¿a quién? Al Verbo. ¿A quién se está refiriendo aquí? A Jesús, ¿verdad? De vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea ¿qué? Cumplido. Pero miren qué interesante, lo repetimos nuevamente, dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos. Juan habla acerca de
ese verbo hecho carne que desde la eternidad estaba en el principio con Dios y que era Dios mismo en toda la creación. Cuando vemos Apocalipsis capítulo 19, versículo 13, 19:13, en Apocalipsis 19:13, nosotros vemos también aquí otra interesante declaración. Dice, estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es, ¿qué? El Verbo de Dios, o sea, Jesús, el Hijo de Dios. Entonces, lo primero que Juan empieza a narrar en su evangelio es la eternidad de Jesús. No te pierdas de vista esto, es interesante porque es la partida fundamental de este libro. Empieza a hablar acerca de la eternidad. Es decir, Dios ya existía, Jesús ya existía antes de la fundación del mundo. Él ya era Dios, Él ya estaba con Dios. Entonces, Juan habla acerca de este gran principio fundamental que todo creyente tiene que tener conocimiento de él. Porque muchas veces nos pueden a nosotros cuestionar, y bueno, ¿y dónde estaba Dios? ¿O dónde estaba Jesús? Jesús estaba desde antes de la fundación del mundo. Y cuando Juan dice que en el principio era el Verbo, es que Él ya existía desde antes. Ahora fíjense, dice versículo 4, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Pero fíjense, interesantísimo esto. Perdón, yo me brinqué el versículo 3, disculpen. Dice, regresémonos al versículo 3, dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Cuando nosotros vamos a Colosenses capítulo 1, versículo 16, Colosenses 1:16, nos dice la Escritura de esa manera, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Colosenses nos hace saber lo mismo exactamente que Juan, que Jesús ya estaba en la creación, Él estaba creando al mundo, junto con el Padre estaba creando al mundo, y por Él fueron creadas todas las cosas, y todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. ¿No te da alegría eso, hermano? ¿No te da gusto de saber, conocer eso? Que Jesús ya estaba antes de la fundación del mundo, pero cuando se presenta la creación, Jesús estaba en la creación. Él estaba creando todas las cosas, Él estaba formando todo. Lo mismo nos dice exactamente Hebreos capítulo 1, versículo 2. Hebreos 1:2 nos dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. Esto que nuestros ojos ven no es creación o no es una explosión de algo que por ahí dicen que explotó y vino el mundo. No, esto tiene un diseño divino. Este mundo tiene un diseño divino. Y quienes nos hemos encargado de destruir este diseño divino ha sido el hombre mismo. Hemos destruido la naturaleza, hemos destruido los animalitos, hemos destruido todo, hemos acabado con todo. Pero Dios lo hizo todo bueno y de gran manera para nosotros. Cuando Dios puso al hombre en el huerto, lo puso a labrar el huerto y Él dijo, todo esto es bueno en gran ¿qué? Manera. Pero nosotros, el ser humano, se ha encargado de destruir hasta la misma naturaleza divina de Dios. Ha tratado de quererla destruir, diciendo que Dios no es Dios y que Dios tiene otra. Y bueno, ya para qué les cuento todas las herejías que se dicen acerca de Jesús, para poder justificar sus perversidades.
y sus maldades. Pero Jesús estaba en la creación. Jesús estaba en la creación y todo fue hecho por Él y para Él. Entonces, regresándonos a Juan, dice, en Él estaba la vida. Note por favor que hay tres cosas interesantes aquí. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ellas. Tres cosas que hay aquí: vida, luz y tinieblas. ¿Quién es la vida? Jesús. ¿Quién es la luz? ¿Quiénes necesitan de luz? Nosotros, porque el ser humano, el hombre, vive ¿en qué? En tinieblas. Jesús es la luz. Él es la luz verdadera que vino a alumbrar a este mundo que está en tinieblas. Y muchas veces nos echamos la culpa que qué nos está pasando. Lo mismo que les puedo decir a muchos. Nos está pasando que nosotros mismos nos hemos desviado. Y hemos trastocado la gloria de Dios. Hemos cambiado la naturaleza de Dios. Y esto ha sido la consecuencia de lo que hoy estamos viviendo. Porque el mundo vive en tinieblas. La luz vino al mundo a darle luz, porque sabía Jesús de antemano que el hombre vive en completa oscuridad. Y por eso dice la Escritura que en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Cuando hablamos de las tinieblas y de la luz, hermanos amados, estamos hablando de dos cosas muy importantes: la luz como salvación de este mundo, y las tinieblas como pecado y ruina de los hombres, y tinieblas como oposición a la voluntad de Dios. Cuando hablamos de luz, hablamos de salvación para este mundo. Pero cuando hablamos de tiniebla, hablamos de pecado y de ruina para los hombres, pero también hablamos de oposición. Las tinieblas se oponen a la luz. No quiere que la luz resplandezca. Las tinieblas se oponen a la luz. Es decir, no quiere que el hombre sea iluminado, que la luz resplandezca sobre su vida, y la sigue queriendo mantener en completa ¿qué? Obscuridad. Por eso, hermanos, tenemos que despertar nuestra vida espiritual y entender qué es lo que está pasando en el mundo. Todo esto que está pasando en el mundo, todo esto tiene un porqué. Hay una completa obscuridad. Las tinieblas están tratando de querer abarcar todas las áreas espirituales de la vida de las personas. Y entre más avance esto, más tenebroso se postrará el mundo. Pero entre más resplandezca la luz también, más se irá esparciendo las tinieblas. Por eso tenemos que levantarnos como luz, como luminarias en este mundo. Que la luz resplandezca por medio de nosotros, a quienes viven en completa obscuridad, en completas tinieblas. Y luego dice el versículo 6, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de ¿quién? De la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. ¿A qué vino Juan a este mundo? Juan el Bautista. ¿A dar testimonio de quién? De la luz. Ahora fíjense que es interesante cómo el apóstol Juan aborda este tema. Primero habla de la eternidad, luego habla de la luz, de las tinieblas y de la vida de este mundo. Pero inmediatamente habla de un testimonio. ¿Por qué? Porque era necesario que se empezara a hablar acerca de esa luz que venía al mundo. Se tenía que abrir camino al mundo, a enseñarles quién es el que iba a venir. Ese que desde el principio estaba ya diseñado para venir al mundo, tenía que ser anunciado por alguien. ¿Y por quién fue anunciado? Por Juan el Bautista. Por eso él dio testimonio de la luz que venía, dice, a este mundo. Él no era la luz,
sino que Él vino a dar testimonio de la luz. Luego dice aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre y venía a este mundo. En el mundo estaba, fíjense, en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho. Pero el mundo no le conoció, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Qué juego de palabras tan interesante. Por favor, voy a tratar de explicarlo. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Venía a este mundo. Y era un plan y un propósito divino de Dios que venía Jesús a este mundo. Ahora, fíjense, dice, el mundo, en el mundo estaba. ¿A qué se refiere cuando en el mundo estaba? Bueno, aquí se refiere al universo físico creado por Él. Ajá. Y luego dice, en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, toda la creación. Pero el mundo no le conoció. O sea, Él creó el mundo y el mundo, que es la persona que habitaba en el mundo, o la humanidad en general, dice, no le conoció. Esta palabra mundo es un juego muy interesante aquí, pero tiene que ver uno con el mundo, con el universo físico creado por Dios, y otro mundo en la humanidad en general, o al sistema invisible de maldad denominado también por Satanás y que se opone a Dios. O sea, tiene varias connotaciones aquí el mundo, pero en específico habla acerca de ese mundo creado por Dios y de esa persona, de esa humanidad que no le reconoció. Ajá. Y luego dice el versículo siguiente, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. ¿A qué suyo se refiere? Bueno, pues se refieren específicamente a una nación llamada la nación judía. Pero viene algo muy bonito para nosotros acá adelante. Dice, mas a todos los que le recibieron. Y aquí a todos nos involucra ¿a quiénes? A nosotros. Gloria a Dios por eso. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿qué dice? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Pero dice, más a todos los que le recibieron, o sea, a todos los que creen en Él. ¿Cuántos creen en Él? A todos los que creen en Él le dio el derecho de ser hijos de Dios. Hay un derecho adquirido al momento de creer verdaderamente en quién es Jesús. Obtenemos un derecho divino otorgado por Dios a favor de nosotros. Un derecho que nos da la garantía de ser hijos de Dios. ¿Ustedes han escuchado que por ahí dice, todos somos hijos de Dios? Bueno, aquí hay una gran diferencia. ¿A los que qué? A los que le recibieron, nada más. Los que no le han recibido o los que no han creído, no pueden decir que son hijos de Dios. ¿Estamos? A los que le recibieron, les dio el derecho, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Es una hermosa joya espiritual que el día de hoy tenemos en nuestras manos. El quien le recibió. Si tú le recibiste en tu corazón, si tú crees en Él de todo corazón, tú eres hija, hijo de Dios. Y tienes un derecho divino otorgado por Dios mismo, con el sello divino de Dios. Y nadie te lo puede quitar. ¿Están aquí? Nadie te lo puede quitar. Porque es un derecho dado por Dios mismo. No por el hombre. Por eso lo dice aquí. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de ¿qué? De varón. Sino viene esto de parte de ¿quién? Dios. Tu nacimiento y mi nacimiento original sí fue así. Pero mi nacimiento espiritual no fue así. Mi nacimiento espiritual tiene un origen divino. Por eso, primera carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, si no mal recuerdo, dice, los que están en Cristo, nueva criatura son. Las cosas viejas pasaron,
ahora todas son hechas nuevas. Nuestro nacimiento espiritual no vino por voluntad de carne ni de voluntad de sangre, sino vino por la propia y misma voluntad de Dios. Amén. Fuimos nacidos por el Espíritu. Es algo interesante. Bueno, sigamos porque nos queda todavía un buen tramo. Y aquel verbo fue hecho carne, dice, y habitó entre nosotros. Es decir, Jesús vino a tomar la naturaleza de hombre. ¿Van siguiendo la ruta de la historia? Primero la eternidad de Dios. La luz, las tinieblas y la vida. ¿Estamos de acuerdo? Alguien testifica de que esa luz y esa vida va a venir a este mundo. Luego llega a este mundo y hay un mundo que no le cree. Pero hay otro que dice yo sí le creo, y aquellos que le creen le dan el derecho a ser hijos de Dios. Ahora, entonces Juan, ahora este anunciamiento que había estado dicho desde antes de la fundación del mundo, entonces venía, pero ahora en forma de naturaleza humana. El verbo se hizo carne, es decir, tomó la naturaleza del hombre. Hebreos 1, versículo 1 al 3, por favor. Hebreos 1, del 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, dice, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Pero dice aquí, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por medio de ¿quién? De su Hijo en forma de carne. De la misma manera, ahí mismo en Hebreos 2, 14, 18, dice así, así que por cuanto los hijos, Hebreos 2, 14, 18, ¿estamos? Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Ahí vemos la naturaleza divina, humana, pero él nunca perdió su naturaleza divina. Él nos dejó este estudio en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Es indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios, ¿qué dice? Fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en la gloria. Él nunca perdió su divinidad. Él sí vino a este mundo a habitar en un cuerpo carnal, por llamarle así, o humano, pero no perdió su naturaleza divina. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 45. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Si te das cuenta, Juan entonces habla acerca de este verbo hecho carne que habitó entre nosotros, dice, y vio su gloria, gloria como del unigénito del Padre,
lleno de gracia y de verdad. Dice, lleno de gracia y de verdad. Ajá. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Pero quiero tomar una palabra de estos versículos. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó. La palabra habitó. Esta palabra habitó viene a tomar, pareciera que Juan tenía en mente el tabernáculo como forma de vida o de vivir en una tienda como era en el Antiguo Testamento. Cuando vamos nosotros a Éxodo capítulo 25 versículo 8, nosotros nos vamos a dar cuenta cómo era el tabernáculo ahí. Éxodo 25, 8. Y yo creo que Juan tenía en mente el tabernáculo cuando habló de habitar, porque esta palabra habitar quiere decir tienda o quiere decir tabernáculo. Dice 25:8, y harán un santuario para mí, y que dice, y habitaré en medio de ellos. O sea, Juan toma la palabra habitar como la manera misma de el tabernáculo donde Dios se hacía presente en ese tiempo. ¿Me están siguiendo? Es interesante tomar esto porque Juan hace precisamente alusión a este tabernáculo, a esta habitación, a esta morada que era interesante en el Antiguo Testamento y que hablaba de una tienda de reunión donde Dios venía y hacía presencia para habitar con el hombre. Miren, Éxodo 33:7. Hoy sí lo estoy poniendo a leer la Biblia. Y mucho, ¿verdad que sí? Lo que no habían leído en toda su vida. Éxodo 33:7, ¿qué dice? Ya se me durmió el que me proyecta ya se le fue. Y Moisés dice, tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, lo llamó el tabernáculo de ¿qué? Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Pero era el tabernáculo de ¿qué? De reunión. Ahí habitaba Dios con el hombre, ahí se encontraba Dios con el hombre. A ese tabernáculo de testimonio, Dios llegaba a ese lugar a hablar con Moisés cara a cara, como habla una persona con su amigo. Ahí mismo en Éxodo 33, pero en el versículo 11, mire lo que dice, versículo 11. Y hablaba Jehová, Moisés, cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo, y hablaba cara a cara, como habla cualquiera. Ahí hablaba Moisés. ¿No te gustaría a ti haber nacido en el Antiguo Testamento? Para hablar cara a cara con Dios. Para entrar al tabernáculo, al lugar de reunión. Claro que ahí entraba una vez el sacerdote, pero qué interesante. Pero no te sientas como que, ay, cómo me hubiera gustado vivir en esos tiempos. Hay una buena noticia hoy. Hay una buena noticia. En el Nuevo Testamento, Dios optó por habitar entre su pueblo de una manera más personal. Al tomar Jesús la naturaleza humana y venir a hacer acto de presencia con aquellos que querían entrar a reunión con Él. Y ahí es donde se manifestaba la Shekinah o la gloria de Dios en medio de cada reunión que Jesús tenía. Miren qué interesante. Éxodo capítulo 40, 34. Ahí mismo. Éxodo 40, 34. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de ¿quién? De Jehová llenó el tabernáculo.
la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Es interesante esta parte que dice la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. ¿Por qué? Porque cuando Jesús se hacía presente en las reuniones o con las personas, algo pasaba de la misma manera. Fíjese, Colosenses capítulo 2, versículo 9, nos habla acerca de esta manifestación, porque en Él, fíjense, en Él ¿qué? Habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, toda la plenitud, en Él habita. Si antes entraba Moisés al tabernáculo a tener un tiempo con Dios en una habitación, en un tabernáculo, ahora en Cristo Jesús, en Él habita corporalmente toda la deidad de Dios, y quienes tienen el derecho de ser hijos de Dios pueden cohabitar con Él. Amén. Pueden habitar con Él y pueden tener un tiempo de reunión con Él. ¿Por qué? Y cuando uno tiene ese tiempo de reunión, dice la palabra de Dios que la gloria de Dios llena el lugar, llena el tabernáculo. Cuando tú tienes a Cristo en tu vida, a Cristo en tu corazón, tienes una vida llena de plenitud, hermano. La plenitud de Dios está en ti. La Shekinah de Dios está en ti. La gloria de Dios está en ti. Ya no los animaron. La presencia de Dios está en ti. Toda la deidad de Dios está en ti. Cuando tú tienes a Cristo, a Jesús en tu vida, ese derecho que habla Juan de ser hechos hijos de Dios, ahora el Hijo de Dios puede habitar con Jesús y tener la plenitud de quien lo llena todo en nuestra vida. Qué interesante, ¿no? Fíjense, en Juan capítulo 5, versículo 17 al 30, lo podemos dejar ahí si quieren, lo lees en casa, Juan 5, 17, 30, pero vámonos rápido a Juan 8, 19 y Juan 10, 30, porque el tiempo ya se nos está agotando. Juan 5, 17 al 30. Eso lo lees en casa, pero ahorita Juan 8, 19, por favor, ahí adelantito. ¿Se acuerdan que esto lo habíamos leído la semana pasada? Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieses también, ¿a mi Padre qué? ¿Por qué? Porque de la plenitud de Dios, Él había tomado y tenía toda la plenitud de Dios, de su Padre, en Él. Así como Él, como el Padre era uno en Él, tú y yo también podemos ser uno en Cristo. De la misma manera que Él tomó la plenitud del Padre por medio de Jesucristo, por su gracia, nosotros tenemos la plenitud de Él en nosotros. Y Juan 10:30, por favor. Yo y el Padre, uno somos. Esa declaración es importante porque en Él habita la gloria de Dios, que habla Juan, y en esa gloria de Dios que habita en Juan, nosotros podemos tener entrada a ese mismo tabernáculo de reunión. Por eso Pablo hablaba acerca de la tienda espiritual, un lugar de adoración. Nosotros somos el templo ¿de quién? El templo del Espíritu Santo. Para ser el templo necesitas tener un derecho de ser hijo de Dios. Y en ese templo hay una habitación. ¿Y quién va a habitar en ese templo? Dios, el Espíritu de Dios mismo. No puede habitar alguien más, a no ser que no haya sido renovado en su totalidad. O la persona haya hecho una falsa declaración, una falsa fe. Solo así. Pero si tu verdadera fe fue en Cristo y tú tienes a Cristo en tu vida y en tu corazón como tu Señor y Salvador, hay un templo y hay una habitación. Y en esa habitación habita Cristo. No habita Satanás. ¿Están aquí?
habita Cristo. En tu vida, ¿quién habita? Y la plenitud de Dios que está en Cristo, ¿está quién? En ti también. Por eso dice la Escritura, en Él estamos completos, no nos falta nada. ¿Qué te puede faltar si tienes la plenitud de Dios en tu vida? Nada. Moisés entraba a hablar con Dios en el tabernáculo. Cuando tú entras a orar, ¿con quién entras a hablar? Con Dios mismo. No hay una gran diferencia entre Moisés y tú. Si Moisés tenía la entrada al tabernáculo, hoy no la tenemos en una tienda, pero tenemos entrada al mismo Padre por medio de Jesucristo. Y en esta tienda podemos hacer una habitación y que Cristo habite con nosotros, ¿verdad? Y en la oración y en la intimidad con Dios podemos nosotros recibir la plenitud que lo llena todo. Entonces no hay por qué entonces vivir angustiados de que en el Antiguo Testamento tenían esa gran ventaja. Hoy la tenemos nosotros también en Cristo, porque Él se hizo carne y habitó entre nosotros. Y se hizo morir por nosotros en la cruz, y Él dijo claramente, es necesario que yo me vaya, ¿sí? Para que entonces venga ¿quién? Para que esté ¿con quién? Con ustedes todos los días hasta el fin de él. Qué interesante. Por eso Juan nos hace esa aclaración en su evangelio, porque es interesante entender la palabra habitar. Habitar como sinónimo de intimidad con Dios. ¿Ok? Luego dice, este es el testimonio de Juan, y entrando al testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron a Jerusalén sacerdotes y levitas que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues eres tú? Elías dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y preguntó, no. Le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como él dijo el profeta Isaías. Y los que habían visto y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, el cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Es muy interesante este testimonio que deja Juan aquí acerca del otro Juan, que es el Juan el Bautista. ¿Por qué razón? Por una sola razón. Porque solo Juan tenía que corroborar lo que Dios ya había dicho por medio del apóstol Juan, que tenía que suceder en los postreros días. Es como una confirmación el testimonio de Juan acerca de la venida de Cristo. ¿Ok? Ese es el testimonio de Juan. Era confirmar acerca de lo que había de venir y qué es lo que había de hacer. Por eso él dice, yo no soy el Cristo. Yo no soy, ni Elías ni nadie. Yo solamente soy una voz que clama en el desierto, diciéndole, preparen el camino porque detrás de mí viene uno, que ese sí es el verdadero Cristo, el verdadero Mesías, al quien ustedes están esperando. Entonces Juan solamente viene a corroborar el dicho acerca de lo que ya se había anunciado. Y posteriormente hablamos acerca del Cordero de Dios. Dice, el siguiente día vino Juan a Jesús, que venía a él, y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo y no le conocía más, para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu
y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Es decir, viene a reconfirmar una vez más Juan quién es el Cordero de Dios y qué venía a ser el Cordero de Dios. Y el Cordero no era otra cosa más que aquel Cordero Pascual que iba a venir a ser el mundo sacrificado, herido por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones, para que en Cristo Jesús nosotros tuviéramos vida. En Éxodo capítulo 12, lo vas a leer en casa también, del versículo 1 al 36, te lo dejo ahí, Éxodo 12, 1 al 36, pero vamos rápidamente a Isaías capítulo 53, versículo 7. Angustiado él y afligido, ¿qué dice? No abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió. Pero miren, hermanos, deténme por ahí tantito la imagen. Angustiado él y afligido, no abrió su boca como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció. Como cordero fue llevado al matadero. Hermanos, qué interesante es este libro de Juan acerca de ese Cordero Pascual, de ese Cordero de Dios que vino a quitar el pecado de este mundo. Dios quitó el pecado de este mundo por medio de Cristo Jesús, pero el mundo sigue viviendo ¿en qué? En tinieblas. El mundo no quiere reconocer quién es Jesús. Al mundo vino y el mundo, porque el mundo sigue viviendo en tinieblas. La luz vino a dar vida al quien estaba en tinieblas, pero hay unos que quieren seguir viviendo en tinieblas. El Cordero se sacrificó, fue herido, fue molido por nuestros pecados, fue como oveja, fue llevada al matadero, herido por nuestras rebeliones, como dice Isaías, fue desfigurado completamente, muerto en la cruz para que tú y yo tengamos vida. Pero la luz que vino a este mundo, muchos la siguen rechazando, porque no les parece, porque creen que no es verdad, o porque creen que sus ideologías están por arriba de la fe en Cristo Jesús. Pero esa es la realidad de este mundo. Si sigue dando Juan, que se escribió hace muchos años atrás, sigue esta palabra haciendo ruido en estos tiempos. Y más en los tiempos que estamos viviendo, tan terribles. Hebreos capítulo 10, versículos 5 al 7. Ya lo tienen, porque yo no, porque ya no me lo pusieron aquí, allá. Hebreos 10, 5 al 7. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste, ¿qué? Cuerpo. Versículo 6. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro que está escrito de mí. ¿De qué rollo se refería? Al de Isaías. Él vino a este mundo, hermanos, a morir por ti y por mí en esa cruz. Por este pecado que abraza a esta humanidad y que el día de hoy lo tiene en completa oscuridad. Él vino a este mundo como cordero a morir por nosotros. Y dice así la Escritura entonces, y yo estoy leyendo el versículo 33 de Juan, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, el que me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios.
el Espíritu Santo vino sobre Jesús para testificar quién era Él, el Hijo de Dios. Y finalmente, para ir concluyendo, nos hablan de dos interesantes pasajes. Primero, los primeros discípulos, del 35 al 42, y luego el llamamiento de Felipe a Natanael, que están escritos en este libro. Primero, porque hay una importancia en la trascendencia o en la ruta o en el trazamiento de un principio. Cuando uno cree en ese principio desde la eternidad, cuando uno viene a la luz y las tinieblas son disipadas o son quitadas, y uno reconoce a Jesús como nuestro Señor y Salvador, y uno entiende que Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario, inmediatamente nosotros nos hacemos discípulos de Jesús. Y lo que sucede con Natanael, la revelación que sucede con Natanael, es la que le sucede al que empieza a caminar en la luz. La luz empieza a iluminar la mente y el hombre empieza a entender quién es Jesús. Dios empieza a revelar en las Escrituras quién es Dios, quién es Señor, qué es Él para su vida. Y empieza Él a crecer en el fundamento de la palabra que ha sido dada en sus corazones. Por eso están escritos estos dos principios, el discípulo y Natanael. Y terminamos leyéndolo así, de esta manera. El siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, le dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído hablar de Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú eres llamado Cefas, que quiere decir Pedro. ¿Y qué pasa aquí con ellos? Empiezan a seguir ¿a quién? A Jesús. Ve cómo empieza a trazarse la ruta espiritual en la vida del creyente. Uno no puede seguir a Jesús si antes no le conociste, si antes no sabes quién es Él, si antes no entregaste tu vida a Él, si antes tú no estuviste con Él. Ellos tenían que ver con Él. Él dijo: ¿dónde moras? ¿Dónde vives? Yo quiero estar ahí donde tú estás. Te quiero conocer, Jesús. Y una vez que los discípulos, estos que mencionan aquí, empezaron a conocer a Jesús, se dieron cuenta quién era Él e inmediatamente lo siguieron. Lo mismo le pasa a la vida del creyente en su vida espiritual. Lo mismo. Para ser discípulo de Jesús, tienes que estar con Él, conocerle a Él, para saber quién es Él y empezar a caminar con Él, para que entonces tú tengas esa vida y esa intimidad con Dios por medio de una relación íntima con Él. Y en el siguiente y último apartado, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel que quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret? ¿De esa tierra que casi no se da un centavo por él, puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo a Felipe, le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios y tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto
y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Es decir, la vida del creyente, después de haber conocido a Jesús y caminar con Jesús, tiene una vida de intimidad con Él. Él empezará a vivir de una manera diferente, empezará a ver las cosas de una manera distinta. Dios hablará a su corazón y Él empezará a entender todo el plan salvífico de Dios que Dios tiene para la vida del propio creyente. Habrá una revelación y un entendimiento de las cosas que Cristo tiene para la vida de cada uno de ustedes. Y ese es el Evangelio de Juan, el principio del Evangelio de Juan. Por eso es interesante entender desde dónde parte ese principio y cuál es el propósito de la voluntad de Dios. Sin ese propósito no podríamos entender nosotros cuál es el deseo del corazón de Dios para cada creyente. Así que es necesario que tú y yo podamos entender que en el Evangelio de Juan se narra el principio fundamental del Verbo hecho carne, que vino a morir por ti y por mí en la cruz para darnos vida, para darnos luz, para quitarnos las tinieblas, para hacer que la luz resplandezca en nosotros y para darnos una vida como Él la anhela y la desea, como dice Juan 10:10, para una vida abundante en nosotros. Pero sobre todo para poder entender todas aquellas cosas que en Él están escritas y cuál fue el diseño que Dios tiene para nosotros, que es la vida eterna. Amén. Y que sin ese principio fundamental nosotros no podíamos tener una certeza de fe en nuestro corazón de quién es Dios para nuestras vidas. Así que yo te voy a pedir que te pongas de pie, que cierres por un momento tus ojos y que tú puedas entender en tu corazón que este Verbo hecho carne vino a morir por ti y por mí en esta cruz, y que desde el principio Él ya era Dios, y que Él quiere habitar contigo y quiere habitar conmigo, y quiere tener un tiempo en la cohabitación de tu casa, de tu templo, de tu tabernáculo. Él quiere cohabitar con nosotros. Él quiere darte a conocer quién es Él, revelarte a tu vida como se reveló a Natanael, y que tú puedas ser su discípulo, que le sigas por el resto de la vida. Ese Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de verdad y lleno de amor. Si tú no has recibido a Jesús en tu corazón, hoy es el día de salvación. Hoy es el día que trasciende tu vida espiritual a una vida eterna en Cristo. Hoy es el día en el cual tú puedes adquirir ese derecho de ser hijo de Dios, para habitar juntamente con Él, y que esas tinieblas sean quitadas de tu vida y que la luz resplandezca en tu corazón, y que tú puedas seguir como estos hombres a Jesús, como ellos lo siguieron, y que así como Natanael tú puedas tener la misma revelación del entendimiento mismo de quién es Jesús en tu propia vida. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Señor, porque tú has sido bueno con todos y cada uno de nosotros, porque te has manifestado en nuestras vidas, porque el Verbo fue hecho carne, porque desde el principio Él era Dios, porque desde el principio, desde la eternidad, Él era Dios. Y dejó su naturaleza divina para tomar la naturaleza humana, pero sin perder la misma naturaleza divina, se hizo un cordero de Dios para morir por nosotros en la cruz. Padre, hoy te damos gracias y ojalá este mundo te pueda reconocer como el Hijo de Dios. Ojalá y este mundo, Señor, convulsionado,
atrapado en la oscuridad, pueda reconocer que tú eres Jesús, el Hijo de Dios, que habitas desde la eternidad y que por medio de ti fueron creadas todas las cosas y por ti fueron hechas todas las cosas y todas las cosas por ti subsisten. Señor, y que tú quieres habitar en la vida del hombre, que tú quieres habitar en la vida de cada persona, hacerles saber que hay una eternidad en sus corazones. Señor, disipa las tinieblas con tu luz. Disipa las tinieblas con tu luz. Que este mundo pueda entender que Jesús, el Cordero de Dios, vino a dar su vida por rescate de nosotros y que en Él somos justificados, somos libres y somos sanados por ese gran sacrificio de Jesús en la cruz. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Podrías levantar tus manos ahí y darle gracias al Cordero de Dios. Dile: oh, gracias, Cordero de Dios, que quitaste el pecado de mi vida. Gracias, Cordero, por haber muerto por mí en la cruz. Gracias, Señor, por quitarme el pecado que me apartaba de ti. Y hoy, por medio de ti, las tinieblas fueron esparcidas, se fueron. Hoy soy libre. Hoy puedo decir: Cristo vive en mí y me dio el derecho de ser hijo de Dios. Y por medio de ese derecho, Cristo habita en mi corazón, Cristo habita en mi vida. La plenitud de Cristo es mi corazón. La totalidad de la deidad de Dios en mi vida. La totalidad de Él en mí. Y por su gracia yo he sido salvo, redimido de todos nuestros pecados. Y solo en Él y por medio de Él tenemos acceso a la vida eterna. Hoy escuchaste un mensaje de amor. Deseamos ser de bendición a tu vida. Si deseas más información o asistir a nuestras reuniones de manera presencial, contáctanos en www.casadoracionoaxaca.com, en YouTube, Facebook o Instagram, @Casa de Oración Oaxaca, o envía un mensaje de WhatsApp al 951-651-7762. Recuerda, Dios tiene el control de todo. Cree y pon tu confianza en Él. Gracias por tu atención. Que Dios te bendiga.